grato para mí presentar a nuestro ponente, el maestro Gerardo Moctezuma Castillo. Él aceptó, en cuanto se hizo la invitación, aceptó gustosamente de participar con nosotros. Él tiene muchísima experiencia en la parte de medios y en campañas, en procesos de campañas electorales y en comunicación social de los gobiernos del Estado. De hecho, su conferencia pues está totalmente relacionada con esta influencia y la importancia que tienen los medios de comunicación en procesos electorales, en una campaña electoral. Entonces, para mí, la verdad es un gusto que esta mañana esté con nosotros el maestro Gerardo Moctezuma Castillo, y gracias por haber aceptado la invitación. Y sin más preámbulos, le voy a ceder el micrófono a nuestra compañera Dalila, quien va a dar su semblanza curricular. Comunicólogo de profesión, cuenta con un máster en Comunicación Estrategia y diplomado en Periodismo Cultural. Actualmente cursa la maestría en Opinión Pública y Marketing Político como becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT de México. Es catedrático titular de Periodismo con línea de investigación en participación política, social media y fake news. Ha sido también reportero, jefe de información, articulista, columnista y editor en diversos periódicos de México, así como en televisoras y portales digitales. Se desempeñó en eventos internacionales como jefe de prensa durante el Foro Mundial de Ciudades Patrimonio del Mundo, celebrado en la ciudad de Rodas, Grecia, en el 2003. Y como director de Medios y Relaciones Públicas de la Sección Olímpica Nacional de Artes Culinarias de México en el Culinary Cup de Luxemburgo en 2016, y en las Olimpiadas Culinarias celebradas en Erfurt, Alemania en el 2017. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a los invitados. Muchas gracias, chicas, chicos, es un gusto para mí estar con ustedes, maestras, maestros. Quiero agradecer en especial a la coordinadora de la licenciatura en Ciencias Políticas, a la maestra Diana Jiménez Vázquez, la invitación. Por supuesto, un saludo a la directora del complejo, la maestra Mariana Vaquero Martínez, lo leo para no equivocar. Y por supuesto, la invitación a la maestra Laura Sánchez Martínez. Laura, te agradezco mucho la oportunidad de permitirme venir a estar con las y los alumnos de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Campus Tehuacán. Por supuesto, un saludo de parte del doctor Francisco José Rodríguez Escobedo, que es el director del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de nuestra universidad. Él le da mucho gusto que esta licenciatura en Ciencias Políticas tenga muchas personas sumadas estudiando esto que nos preocupa a todos, que es la política, la opinión pública, los medios de comunicación y todo esto que converge en el tema. Bueno, esta charla, a ver, ojo, los ponentes no somos todólogos, ni los maestros, ni los doctores. Estamos creando el conocimiento día a día, no sabemos todo. Esto es para que nos acerquemos con ustedes, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. La verdad es que de repente, no sé si han visto las TED Talks, uno ve a los ponentes ahí moviendo cosas y dice, wow, no, son nuestros ídolos. No, aquí nadie es ídolo de nadie, al contrario, todos estamos sumando conocimiento. Entonces, me da mucho gusto que esté lleno este auditorio casi. Voy a ir platicando con ustedes de conceptos. Voy a procurar al final, obviamente, resolver lo que me quieran preguntar en la medida de lo que sé, pero vamos haciendo esto una charla. La presentación sí es un poquito larga, no la hice tan teórica, la hice un poquito cuanti al final para ver algunas cifras que les pueden interesar y pues ya platicamos con toda la confianza, y si alguien al final quiere charlar conmigo, estamos a sus órdenes, ¿correcto? Bueno, no todas las luces porque a lo mejor nos vamos a dormir. A ver, vamos viendo cómo se ve la presentación, ¿no? Si no voy a empezar a escuchar ronquiditas y atrás. Bueno, me da mucho gusto estar en Tehuacán. Bueno, pues si ustedes recuerdan, perdón, fíjense que se cortó un poquito la presentación, intenté ahorita ajustarla porque la traigo en Canva, está en la nube, entonces si la pongo en PPT pierde un poquito sus elementos, entonces que se quede así y yo lo voy explicando. Bueno, pues todos hemos oído hablar de los tiempos hegemónicos del PRI, ¿no? Estos tiempos hegemónicos del PRI a ustedes, chicas y chicos, no les tocaron, no los conocieron, no saben de qué hablamos, pero durante esta época hubo una relación entre los medios de comunicación y la política que estuvo determinada por algo que era la complicidad.
¿no? Es decir, tanto los medios de comunicación, los dueños principalmente, como el gobierno, y obviamente los dueños de las concesiones, las concesionarias, estaban unidos, simbióticamente, prácticamente, ¿no? Y había muchos retrasos en las leyes. Imagínense que en esa época la ley de imprenta se remontaba a 1917 y además la de radio y televisión era del año 1969, ¿no? Entonces teníamos un atraso en temas legales y medios de comunicación muy antiguo. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que se daba un fenómeno que nosotros identificamos como oficialismo informativo. Este oficialismo informativo de los medios era muy reconocido en todos los sectores de la sociedad, al punto que la televisión privada era casi denominada el cuarto sector, ¿no? Ustedes conocen bien los primeros tres sectores, ¿no? Gobierno, empresas, el tercer sector, ONGs, cuarto sector, cuarto poder, le decían por ahí, los medios de comunicación. De tal manera que prácticamente estaba integrado como una instancia corporativa del PRI, los medios de comunicación. ¿Qué sucedió en esa época? Pues sucedió que la cobertura de las campañas electorales, principalmente, ojo, quiero que ahorita en sus cabezas eliminen el tema digital. No hay redes, no hay nada de eso, y en esta conferencia tampoco vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de los tradicionales, ¿okay? Pues la cobertura de las campañas electorales tenía este elemento, unilateralidad informativa, es decir, la información solamente iba en un sentido, no regresaba, no había retroalimentación. ¿Por qué? Porque los noticieros estaban centrados, cuando eran campañas presidenciales, ¿en qué? Reportaban los mítines, reportaban los discursos del candidato oficial a la presidencia, y por tanto no había más información, ¿no? Lo que se informaba sobre cosas diferentes no existía, no había nada. O sea, los candidatos de oposición no tenían voz ni voto en los medios televisivos. Esto generaba otro concepto, favoritismo de los medios, ¿no? ¿Para quién? Pues para con el partido del gobierno durante estas campañas electorales, ¿no? Y esto, fíjense, generaba un fenómeno muy curioso. A la gente no le importaba, no le preocupaba a la opinión pública en lo más mínimo. Era normal. Si ustedes platican con sus abuelos o con sus papás, ellos identifican bien este tema y les pueden decir, no, era normal, ¿verdad, maestro? No pasaba nada, no, la opinión pública no decía nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la gente estaba conforme con el estado de las cosas, recibía un estado parcial de información, ¿no? Y naturalmente esto generaba algo que era la hegemonía de un partido, ¿no? Sucede algo en 1988 que vale la pena destacar. Creo que me estaba yo bajando mucho el micrófono, pero sí está un poco fuerte. Ok, si no se oye también me dicen allá atrás, por favor. Sucede que en el 88, ¿no? Hay un momento histórico que se considera como parteaguas en este tema. ¿Por qué? Porque la elección presidencial de ese momento fue muy cuestionada, hubo muchas impugnaciones, estas impugnaciones no se pudieron resolver y por tanto no se lograba probar la legitimidad de los resultados. Esto trajo consigo que se generara una protesta. ¿Por qué? Porque hubo un sesgo ya identificado por las personas, ¿no? La gente dijo, a ver, ¿qué está pasando? La información está sesgada. ¿En favor de quién? Pues ya saben, ¿verdad? Aquí hay dos personas, no vamos a decir nombres. Entonces, esta información sesgada, ¿no? De quienes cubrían las campañas, pues seguía beneficiando a un solo partido y dejó ocultas muchas actividades de los candidatos de oposición. Ocultas, por no decir desaparecidas, ¿no? No había información de eso. Bueno, pues fíjense que es bien divertido porque había un personaje que era el dueño de Televisa, en ese entonces el famoso Tigre Azcárraga, ¿no? Pues en ese mismo año, en el 88, Emilio Azcárraga declaró abiertamente ser de fe priista, ¿no? Él lo decía abiertamente. Ojo, si ustedes comparan actualmente, un director o dueño de medios de comunicación es muy reservado en esto, ¿no? No te va a decir el dueño de Azteca,
Sabemos que tienen sus filias y sus fobias, obviamente, pero no te va a decir, yo soy panista, yo soy de la 4T, yo soy de Movimiento Ciudadano. No. Y en ese entonces, así era este país, chicos y chicos, ¿no? Imagínense la calidad moral de un dueño de un corporativo de ese tamaño para decir abiertamente, pues yo soy penista, ¿no? Entonces, de manera histórica, las dudas e inconformidades frente a los resultados electorales abarcaron por primera vez a los medios de comunicación. Es decir, la opinión pública se dio cuenta que los medios de comunicación estaban sesgados y que ahí había un problema mediático. ¿Ok? Leo esta frase de Delarre que dice: la influencia de los medios de comunicación en la política es tan significativa que hoy se reconoce que hay una supeditación del quehacer político al imperio de los medios. Pues estos imponen en primer término, ¿qué cosa? Sus formatos, y en segundo término, la definición misma de las agendas de campaña. Y de eso trata esta conferencia, de cómo los medios de comunicación imponen las agendas durante las campañas a los políticos. Es una pequeña embarradilla porque el tema es muy amplio, ¿no? Pero esa es la idea que quiero que vayan teniendo en la cabeza. Entonces, los medios de comunicación, de manera teórica, se conciben como actores políticos. ¿Habían pensado en los medios de comunicación como actores políticos? Yo creo que sí, ¿no? Obviamente. Vamos a ver por qué. Y ahí están dos muy buenos actores, ¿no? Que ahora se dice que son también medios de comunicación, ¿no? Se forman parte de los medios de comunicación. Bueno, entonces, en esta presentación con ustedes, yo planteo principalmente dos hipótesis. La primera es que los medios de comunicación imponen la agenda a los políticos durante las campañas electorales. Quiero que estas hipótesis las retengan ustedes en la cabeza para el final. Cada quien puede llegar a sus propias conclusiones, ¿ok? Y la segunda es que los medios tradicionales siguen teniendo fuerza ante la opinión pública mexicana. Medios tradicionales, radio, televisión, prensa, ¿ok? Queda fuera lo digital por el momento. Entonces, estas dos son las hipótesis de esta conferencia. ¿Algunos de ustedes ya están haciendo tesis? ¿Sí? Bueno, entonces ya ustedes ya piensan en hipótesis, ¿no? Bueno, ahí están dos. Muy bien, pues, bueno, ya no hablemos de cosas tristes. Ok, ya me quedó claro, sentí la vibra así, tesis. Ok, ya. Bueno. Fíjense que entonces, para empezar a hablar de los medios de comunicación como actores, pues vamos a empezar a platicar un poquito de política, en lo que ustedes son expertos, ¿no? Entonces la política para mí se entiende como una organización social que busca acuerdos para lograr el bien común. Eso para mí es la política. Se basa principalmente también en un lenguaje común. Si no hay un lenguaje común, no se puede dar. El segundo planteamiento para mí es que aún vivimos en la era de la política de los medios de masas, de los medios de comunicación masivos. Le denominamos la era de la política de masas. Algunos pueden que digan que no, algunos que sí. Obviamente hay teóricos a favor, teóricos en contra. Pero bueno, para mí es así. ¿Por qué? Porque todavía se requiere de medios masivos para su difusión. Y estos medios pueden ser tanto tradicionales como digitales. Sin embargo, sin comunicación no es posible que exista democracia, ni tampoco política. Por ende, tampoco una sociedad, ¿no? Entendamos la sociedad como la tenemos conformada, ¿no? Ya no hablemos del concepto de polis, griego, etc. ¿no? Como estamos hablando. Por tanto, la primera es un complemento de las segundas, es decir, la comunicación es un complemento ¿de qué, chicos? ¿Chicos? De la sociedad y de la política. ¿Ok? Al final hay examen, ¿eh? Por supuesto. Bueno, la comunicación y la política son términos que van unidos, obviamente por una relación de interdependencia, ¿no? Uno depende del otro, interdependencia. Por lo tanto, una adecuada comunicación existente entre los diversos actores. ¿Cuáles son los actores? El actor político, el gobierno, la sociedad. Es fundamental para que se logren alcanzar acuerdos y sobre todo para que se apliquen
las llamadas políticas gubernamentales. En esta parte es exactamente donde los medios adquieren una importancia enorme, ¿no? Y donde la siguen adquiriendo, porque podemos a lo mejor dudar ya de las capacidades de los medios. Decir, no, por ahí a lo mejor alguno de ustedes pensó, los medios hoy en día ya no impactan, ya no tienen la fuerza de antes, ya no, la tele ya no la vemos. Juan, sí, obviamente han cambiado, pero ahorita vamos a ver algunos datos sobre México. Entonces, yendo desde la perspectiva teórica que les decía yo, vamos a pensar que los medios de comunicación no siempre han sido utilizados con fines democráticos. Esa es una verdad en este país, es una verdad histórica, es una verdad real. No hablemos de otros países, ni de Latinoamérica, ni de Estados Unidos, ni de Europa, no, ni de Asia, hablemos de México, ¿no? Entonces, los medios de comunicación para nosotros muchas veces no son democráticos. ¿Alguno de ustedes les gusta leer encuestas diarias sobre opinión, sobre lo que la gente percibe de los medios? ¿Las buscan en algunos medios, como El Financiero, Excelsior? ¿No les gusta? Bueno, les recomiendo mucho que vayan viendo, porque ahí podemos ver tendencias de cómo pensamos, ¿no? Entonces, es importante. Bueno, pero a pesar del carácter público o privado que tengan los medios, esto tampoco garantiza que exista equidad en el manejo de la información. Es decir, ¿se acuerdan de la palabra sesgo? Bueno, volvemos a pensar entonces que los medios de comunicación a veces tienen sesgos, ¿no? Están sesgados. Y hay autores que hablan de dos tendencias. Los medios de comunicación pueden ser críticos, y esta perspectiva teórica se llama watchdog. Es la perspectiva que dice que los medios de comunicación son vigilantes de los sistemas, son vigilantes de los gobiernos, de las empresas, de la sociedad. Es decir, están todo el tiempo vigilando, y de lo que encuentran informan, ¿no? Y la otra dice que los medios de comunicación en ocasiones son dóciles, y esta teoría es la del lapdog. Significa que los medios de comunicación son afines a los gobiernos, afines a los políticos, y que por tanto permiten que la información que ellos quieren salga como lo desean, ¿no? Los gobiernos, los políticos. Estos dos conceptos son muy interesantes. Entonces, el Estado y el mercado pues ejercen diferentes presiones sobre la libertad de expresión. Por lo tanto, la prensa podemos decir que tiene una doble naturaleza. Doble naturaleza. Es como todo, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, el yin y el yang. Pues la prensa igual, ¿no? ¿Cuál es exactamente? ¿Cuál es esta naturaleza doble? Pues la prensa puede ser fiscalizadora o porrista, ¿ok? Como organización privada, el área de los medios pertenece a la esfera del mercado, pero también forma parte de la esfera del Estado. ¿Por qué creen ustedes que forman parte de la esfera del Estado? Del mercado, obviamente lo sabemos. Venden publicidad, tienen anuncios, etcétera, ¿no? Venden sus spots, venden todo esto, radio, tele, venden spots, etcétera. Pero ¿por qué también forman parte de la esfera del Estado? ¿Alguien? ¿Si quiere? ¿Por el medio por el que comunica? Ok, puede ir por ahí. ¿Allá atrás? Porque, como comentó, la sociedad y la democracia vienen como complementos, son complementos, ¿no? Entonces, para que el Estado pueda estudiar algo, el Estado está conformado por una sociedad, entonces si no hay sociedad, no hay Estado. Asimismo, la sociedad se complementa también, como lo dijo, con la democracia, con la comunicación. Muy bien, muy buenos puntos esos dos, es correcto, pero yo agregaría algo más. Acuérdense que los medios de comunicación dependen del Estado para muchas cosas, entre esto para las concesiones, los permisos, y durante las campañas electorales están regulados por normas. Estas normas le dictan a los medios de comunicación qué publicar, cuándo publicar y con qué tiempos publicarlo. ¿Sale? Eso pasa, y ha pasado ahora, en una sociedad mexicana más democrática, para que los medios de comunicación no hagan lo que vimos al principio, ¿no? Para que no le den todo el tiempo al PRI, o al PAN, o a Morena, sino para que haya un equilibrio.
Entonces, por eso los medios de comunicación están dentro de la esfera del Estado. ¿Okay? Muy bien, chicas, gracias. Bueno, pues hay muchos personajes dentro de los medios de comunicación y nosotros podemos tomar esta frase de Castillo que dice que generalmente los medios son identificados como vigilantes del ejercicio del poder. ¿Ok? Sin embargo, los medios son considerados como entidades que son también necesarias para la libertad de expresión y para el derecho a la información. Estos tres elementos, ustedes me imagino que los están estudiando, ¿ok? Ténganlos muy en cuenta. Es los medios como vigilantes del poder, los medios garantes de la libertad de expresión y los medios garantes del derecho a la información, ¿ok? Pero no nada más es responsabilidad de ellos, es responsabilidad también de nosotros como ciudadanos y de las políticas de los gobiernos que esto suceda. También se les considera poderes fácticos, ¿no? ¿Por qué? Porque su poder puede competir con los poderes que ellos vigilan. Esta idea es muy interesante porque significa que entonces, y les pregunto, ¿los poderes de los medios de comunicación están al mismo nivel de los poderes políticos? ¿Son iguales? ¿Están por encima? ¿Están por abajo? A ver, piénsenlo. Es siendo un poquito maquiavélico, dice el maestro, están iguales, ¿ok? Siendo un poquito maquiavélico, ¿quién es más poderoso? ¿El poderoso político o el poderoso medio de comunicación? Ah, ya se calentó el debate, ¿verdad? Me gusta muy bien. ¿Quién levantó mano? Adelante, si gustas comentar algo. Pues la comunicación, ¿no? El señor dice que la comunicación, o sea, los medios. Bien, ¿alguien más coincide? A ver, si quieren votamos, hacemos encuestita rápido, sondeo, perdón. Levanten la mano los que digan que los medios. Levanten la mano los que digan que los políticos. Y algunos dicen que igual, son poderes un poco igualitarios, ¿no? Que tienen como que la misma fuerza. Muy bien. Bueno, esto que les acabo de plantear, gracias, generó un fenómeno que es identificado por Castillo como la mediocracia, ¿ok? Es el poder de los medios de comunicación. Bueno, a pesar de esto que estamos diciendo, los medios de comunicación continúan ubicándose en la esfera pública. La esfera pública es este espacio donde confluye la comunicación política. La comunicación política es este proceso en el que tanto las autoridades gubernamentales como la sociedad, como a lo mejor los políticos interactúan, ¿ok? Y el tema de la comunicación política es muy amplio, es muy interesante. Quienes nos dedicamos a estudiar la comunicación política tenemos que entender lo que les venía yo planteando antes: cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona el poder político y cómo funcionan los gobiernos. Son las tres ramas de estudio. Por tanto, fíjense que en México, como en otros países, pues los medios electrónicos siguen siendo una plataforma de debate, tanto para la propaganda como para la política. Esto ha generado que los medios se relacionen con los cambios políticos, pero también con los avances tecnológicos. Por tanto, la visibilidad mediática hoy en día es tan importante, ¿no?, que si una persona o alguien que realiza labor pública no está en los medios, prácticamente no existe. ¿Ok? Otra pregunta: ¿ustedes pueden pensar en un político que no dé entrevistas a los medios? ¿O pueden pensar en un político que no salga en un programa televisivo o de debate? ¿O pueden pensar en un político que no salga en las noticias del radio en la mañana? ¿Sí o no? Pues no. Ok, estamos todos muy de acuerdo. Es imposible, ¿no?, que suceda esto. Bueno, acá tenía yo otro bullet que dice que solo haciendo llegar mensajes a los ciudadanos se puede influir en sus decisiones, ¿no? Para eso usamos la comunicación política, ¿no? Para llegar a los ciudadanos y para influir un poco en decisiones. Les quiero y les traigo datos muy interesantes de una investigación que se realiza de manera anual por el Reuters Institute, que se llama News Digital Report
y ya está actualizada al 2022. Quiero que vayamos revisando un poquito esta información. Primero, este reporte nos da tanto quali como quanti. Vamos a analizar primero la información quali sobre México nada más, porque hace información de todo el mundo, la pueden visitar en la página, buscarlo así como Digital News Report 2022. También Oxford colabora en esta investigación, y aquí van a encontrar muchos elementos de cada país, de sus tendencias en medios. Muy interesante. Bueno, primero nos dice este año que muchos medios nacionales, ojo, venimos de pandemia, ¿ok? Entonces ha habido modificaciones en los procesos mediáticos, obviamente. Muchos medios nacionales se están intentando adaptar a lo que los más jóvenes quieren, o sea, ustedes, porque vamos a ver que ustedes ya casi no consumen información noticiosa. Por lo tanto, los medios nacionales, ¿qué es lo que están haciendo? Están jalando sus contenidos informativos a Instagram, a TikTok, y están generando algunos podcasts y algunas aplicaciones nuevas. ¿Eso para qué lo hacen? Para que ustedes puedan tener acceso a información a partir de tecnologías que a ustedes les interesan y que ustedes usan, ¿ok? Hace unos 2 años más o menos, fui a Monterrey y vi algo muy curioso. En el aeropuerto están todos los periódicos nacionales de la aerolínea, ¿no? Están todos. Yo me quedé al final y dije, voy a ver cuántos de los empresarios y gente que va subiendo al avión toman un impreso. El resultado fue 0. Ninguna de las personas que subió al avión tomó un periódico impreso. Y eso, pues, toda la información ya está acá, ¿no? ¿Ya para qué agarro aquí? Bueno, dice este reporte que el periódico Financiero se encuentra distribuyendo versiones en PDF de sus ediciones impresas. ¿A ustedes les ha llegado alguna edición impresa en PDF de algún medio de comunicación? Por ejemplo, a mí me llegan de acá de Puebla varias diario. Ahí está, al maestro llegan todos, ¿no? O sea, este es el nuevo sistema, fíjense, ¿no? Esto está teniendo éxito. ¿Por qué? Porque se están desarrollando boletines informativos que están especializados, pero además tienen una idea muy importante: son gratuitos, ¿no? Y se han convertido en una lectura ya obligatoria para quienes les interesan 3 temas: economía, política y finanzas. En este sector, jóvenes, chicas, están los que leen noticias. Aquí, en estos 3. El canal de televisión ADN 40, que es parte del grupo Azteca Noticias, comenzó a ofrecer sus contenidos en Amazon Prime. ¿Ya lo sabían? Muchos de ustedes sí. Pues qué interesante, ¿no? Que ya se vayan a Prime, significa que la gente está más ahí. Otros puntos que nos dice el reporte es que el Grupo Televisa se fusionó ya con Univisión y ahora se llama Televisa Univisión. ¿Para qué lo hicieron? Para competir con plataformas de streaming. Quieren competir contra Netflix, contra Disney Plus y contra Amazon Prime. Imagínense el imperio Televisa, que sigue estando ahí, fusionado con Univisión. Univisión sigue siendo una de las cadenas latinas más importantes. Si alguno de ustedes se quiere documentar más sobre medios de comunicación, Castells escribió mucho al respecto, y él habla de todas las cadenas y corporativos norteamericanos como son dueños de toda la información. Bueno, finalmente nos dicen también que Uno TV, ¿a quién le llegan mensajitos de Uno TV? A todos. ¿Por qué creen que pase eso? Hay un monopolio ahí, ¿no? Ah, claro. Entonces, resulta que Uno TV ha crecido tanto que se ha convertido en el sitio web más influyente donde se transmiten noticias en video, ¿no? Permanece como uno de los principales medios online por encima del Universal y TV Azteca. Sin embargo, frente a todos estos desafíos, fíjense, en México la televisión y la radio, que son los tradicionales, siguen siendo los medios de comunicación más populares y los que más ingresos publicitarios perciben. Ustedes habían pensado a lo mejor que Facebook, YouTube, etcétera, pero no, los medios siguen impactando. Les repito, no lo digo yo, lo dice este reporte, ¿no? Según datos de este reporte, la tele y la prensa escrita sí están cediendo espacios desde el 2017. Es decir, ahorita vamos a ver las gráficas, van para abajo.
Pero las redes sociales comienzan ya a utilizarse ampliamente en todos los grupos de edad, ¿no? Y todos los mexicanos tenemos altos niveles de acceso a las noticias, principalmente a través de Facebook, YouTube y WhatsApp. Estas son las tendencias noticiosas de México. ¿Todavía no roncan por allá atrás? ¿Vamos bien? ¿Aguantan? ¿Otro ratito? Perfecto. Es difícil analizar la información a veces, es tedioso, pero es padre, ¿no? Ya que le encuentras el gusto, es muy padre. Bueno, este reporte, y perdón, acá está todo, algunas cosas en inglés, porque así lo descargué, pero nos da algunas tendencias muy interesantes. Y aquí quiero que vean, ojalá alcancen a ver hasta allá atrás. Estos son los porcentajes de televisión, radio e impresos. TV Azteca News sigue estando a la cabeza en México con 41% de personas. Después de Azteca, ¿quién está? Televisa News. Viene el Universal, Imagen, Milenio, CNN. Pero chéquense cómo bajan los porcentajes, ¿no? Azteca trae un 41 y ya Milenio trae un 19 contra CNN, que trae un 15. ¿Ok? Y va bajando, va bajando, va bajando. Tenemos Fórmula, Canal 11, El Sol de México, La Jornada. Y aquí se cuela algo muy interesante en México. Nos gustan mucho los locales. Entran en este porcentaje las noticias locales de televisión y los programas informativos de radio también locales. Finalmente el Canal 22 está aquí ya en la colita, ¿no? Ya lo presentan lo de abajo. Este dato, chicas y chicos, es justamente lo que yo planteaba al principio. Seguimos viendo un chorro de tele. A pesar de que tenemos Netflix y HBO y Prime y tenemos Disney Plus y todo este rollo, seguimos poniendo el Hexatlón. ¿Qué onda con eso? Seguimos viendo noticias en los horarios estelares, que ya no son tan estelares como antes, ¿no? Antes toda la gente esperaba el horario estelar para ver las noticias, se sentaban en las casas a ver a Saludowski y wow, ¿no? Ahora ya no, pero sigue arriba la tele. Bueno, vámonos al dato que a ustedes les gusta mucho, el dato de los medios en línea. ¿Quién está hasta arriba de los portales de noticias? El Universal. Sigue siendo el principal medio digital informativo en México. Está después TV Azteca. Fíjense, ahí está hasta arriba TV Azteca. Después está Uno TV, de lo que hablábamos hace un rato. Viene Televisa y ojo, aquí aparece alguien diferente. ¿Quién es? ¿Quién de ustedes hubiera pensado que Aristegui estaba acá? ¿No? Y menos en este sexenio, ¿no? A lo mejor en el anterior. No, nunca ha estado arriba. Jamás ha estado arriba. Bueno, otro dato interesante es que los medios regionales están aquí, ¿no? Es decir, ustedes prefieren darle clics a portales informativos de sus regiones. Prefieren ver el tehuacaninforma.com que el aristegui.com. ¿Ok? Eso es un dato muy curioso. Significa que nos interesa más la información de lo que sucede cercano a nosotros que lo que sucede lejos. ¿Quién de ustedes es experto en la guerra de Ucrania? Y todos los días ve información y analiza columnas políticas y entiende perfectamente el conflicto en Ucrania. ¿Quién? Bueno, no entenderlo perfectamente, pero lo conoce. Soy alumno. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, algunos a lo mejor conozcamos algo del conflicto en Ucrania, pero la verdad es que no, porque está muy lejos. No nos interesa. Si los balazos estuvieran aquí atrás, les apuesto que nos interesaría mucho, ¿no? Bueno. Ya vamos a acabar otra hora y media, calmados. Ya, vamos bien. Esta tendencia, miren, ojalá podamos entender bien esta gráfica. Vamos del 2017 al 2022 que se ha hecho esta medición que les presento. Fuentes de noticias. La naranja es online y lo que incluye social media. Después azul
es televisión, después social media solito y después los impresos. Si se dan cuenta, de 2017 a 2022 la tendencia de utilizar fuentes en línea bajó del 91 al 87. Muchos hubiéramos creído que subió, más por la pandemia, ¿no? Pero no, bajó. De la misma manera, el otro elemento para mí que es muy interesante es la televisión. Ha pasado del 65 al 45. Los dispositivos utilizados para ver noticias. Esto es una computadora. Esto es una tableta. Eran unas cosas que existían hace 2 años. Creo que ya están en los museos. Y estos son los celulares. Si se dan cuenta, la tendencia del uso de los celulares para acceder a las noticias va para arriba. Subió del 70 al 77. Las computadoras fijas o las laptops, para abajo, 17%. Es decir, ya casi nadie prende su lap, como yo, que soy oldie. Bueno, soy vintage. Para ver noticias, ¿no? Yo sí todas las mañanas. Lo primero, ¿no? Y finalmente, pues ya las tabletas ya están por desaparecer, 10% en el 2022. Bueno, hay una variable que es muy interesante de analizar. La pueden ustedes sumar a sus proyectos de investigación, y esta variable se llama confianza en medios. Es decir, hay varias encuestas que miden el nivel de confianza que tenemos los mexicanos en los medios de comunicación. Ustedes ahorita en sus cabezas dijeron, yo no confío, sí confío, más o menos, ok, cada quien no, hizo un análisis rápido. Bueno, pues este nivel de confianza se mantiene bajo, ya tiene solamente un 37% en algunos medios específicos. Lideran en este rubro CNN y Milenio Noticias, y Televisa Noticias experimentó el mayor aumento, 8 puntos porcentuales, y Azteca Noticias registró un incremento de 3 puntos porcentuales en comparación al 2021. Aquí se corta un poquito, pero bueno, es situación de confianza en cada medio. Los que confían, ni confían ni desconfían, y no confían. Ya saben que siempre hay gente tibia, ¿no? Que ni sí ni no. Chafa. Siempre sí o no. Siempre tengan posturas, ¿no? Entonces, resulta que los mexicanos, ojo, es muy diferente a la tabla que acabamos de ver. Aquí es en quien confiamos. El medio en el que más confiamos, ¿cuál es? CNN. ¿Lo hubieran creído? Es un corporativo norteamericano de ideología de derecha, plantado en la política nacional mediática, ¿no? Increíble. Entonces, CNN es el medio en el que más confiamos. Puede ser que haya también un sesgo, porque los mexicanos al oír CNN decimos, ah, pues ese, porque no es mexicano, y como que han de ser neutrales o mejores, más objetivos, ¿no? Bueno. Después, me voy rápido, chicas y chicos. Viene Milenio, El Universal, Imagen, El Financiero, Fórmula, Reforma, Canal 22, Aristegui tiene un... Ojo, a pesar de que CNN trae un 72, es muy interesante que Aristegui tenga un 60. Es un nivel de confianza altísimo, altísimo, altísimo. Los periódicos locales, significa que ustedes confían un chorro aquí en el mundo de Tehuacán. Eso dice ahí. TV Azteca Noticias, Animal Político, a alguien a lo mejor le gusta aquí Animal Político. Y finalmente Televisa, trae aquí un 51, ¿no? Y este es el número de personas que no confían. Por ejemplo, 10% no confían en CNN. Vamos a ver Aristegui. 19% de los encuestados no confían en Aristegui. O sea, es bajo. Nivel de confianza de los mexicanos, es del 37%. El 18% pagamos por utilizar noticias online, es decir,
el 18% de los mexicanos están suscritos a Reforma, al País y a medios de ese tipo. Ojo, en los países del primer mundo hay un porcentaje arriba del 90% de ciudadanos inscritos en medio de comunicación. Significa que pagan por informarse. Nosotros, pues no mucho. Y el 44% en las noticias que consumo, no en los medios, en las noticias. ¿Ok? Significa que ustedes creen en las noticias un 44%, es decir, ni siquiera un 51%. Pues es bajo también la confianza en las noticias que percibimos diarios. Y aquí podemos ver del 2017 al 2022 cómo el porcentaje ha bajado. Significa que hemos dejado de confiar en las noticias cada vez más. Bueno, aquí le preguntaron a los mexicanos qué tanto consideran que los medios están libres de información relativa con los negocios e influencia política. Solamente el 18% cree que los medios están libres de influencia política y solamente el 20% cree que los medios están libres de los poderes económicos. Vamos a empezar a sacar algunas ideas finales. Todavía falta otra hora, vamos bien. Bueno, el consumo de medios tradicionales como la tele y la prensa escrita ha continuado disminuyendo, ¿no? Y esto se está dando a nivel nacional e internacional debido a la invasión rusa a Ucrania, pero principalmente al consumo online y a las redes sociales. Eso no está compensando la caída que ya tienen los medios tradicionales. La mayoría de la gente permanece muy involucrada, pero hay quienes ya se alejan de los medios. Ya dimos el dato del interés en noticias. Y finalmente, existe un porcentaje significativo de personas jóvenes y menos educadas que dicen que evitan las noticias porque son complicadas de seguir o de entender. Es decir, a ustedes ya no les están gustando las noticias, no les dejan un sentimiento positivo, no les dejan nada bueno, entonces están prefiriendo alejarse de las noticias. Para unir esta idea de los medios de comunicación con los políticos, les voy a poner dos videos rápidos. Vamos a ver solamente unos segundos de cada uno para dar una idea y les hago una pregunta. Estos videos los pueden ustedes buscar. Es la entrevista que le hizo Loret a AMLO cuando todavía era PRE y una entrevista que le hace Latorre a AMLO cuando ya era candidato. ¿Ok? Espero que se escuche, porque sí es muy importante que se escuche. Obviamente nos vamos a chutar los anuncios de YouTube, perdón, pero es inevitable. Creo que el internet está más o menos, se va. Silencio los anuncios para que no entren en su inconsciente ni en su capacidad de venta. Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, protagonista de la vida política mexicana durante todo este siglo, literalmente. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Carlos, buenos días. Qué bueno que ya vino, nos traía como son de la negra, nos decía que sí, pero no nos decía cuándo. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Estamos terminando el año y vamos esta semana, mañana, a terminar una gira por el norte. Voy a Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Oiga, lo debí representado como candidato presidencial. Es el único que la tiene segura, pues todo el mundo se anda peleando en los partidos, el único que la tiene segura es usted. Nos acusarían de actos anticipados de campaña. Entonces, es mejor. Como presidente de Morena, que además es mucho orgullo. Pero pues ya está en campaña. Pues llevamos mucho tiempo recorriendo el país. Es una manera de trabajar para que no se apague la llama de esperanza, recorrer los pueblos. Tengo esa dicha enorme, todos los municipios de México, todos, Bueno, con eso es suficiente para el primer video. Pongo el segundo y sacamos unas conclusiones. ¿Escucharon cómo le hizo la pregunta? ¿Escucharon? Bueno, obviamente sabemos cómo es la política de Andrés Manuel, sabe darle la vuelta a las preguntas, ¿no? Saber si por otro lado.
Pero yo lo que quiero es que se fijen más en la intención de los periodistas. ¿Ok? ¿Se salió, verdad? Sí, sí. Como ya vamos entrando al tercer que quiero tener todo el... Estamos en el sur de la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan. Vamos a la casa de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz, su esposa. Amigo, buenas tardes. ¿Usted sabe dónde vive López Obrador? 2 cuadras a la derecha. Gracias. Aquí es la señora del chicharrón. Buenas tardes. ¿Usted sabe dónde vive López Obrador? No. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted sabe dónde vive López Obrador? No, pero no. parece que allá no. Ahí, gracias. Chicharrón no sube. Aquí es. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Vengo a comer con Beatriz y Andrés Manuel. Un segundito. Sí, gracias. Un segundito. Sí, no te preocupes. Ya llegamos a la casa de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz, su esposa. Es un conjunto de varias propiedades, de varias casas, y vamos a platicar con Beatriz. Aquí vive Andrés Manuel López Obrador y Beatriz. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarnos. Beatriz, gracias. Gracias por recibirme en su casa. ¿Qué hemos dicho? ¿A quién queremos muchísimo? Pues espero Mucho. No, hombre, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí mira, si tú te quieres acá. Sí, así nada más. No, siempre, son menos. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. ¿Cómo ya vamos entrando al tercer tercio en la contienda? ¿No? De la tercera. De la tercera. ¿Cómo nos acomodamos? Aquí, así, no, que la jefa de la casa nos diga. ¿No? Que la jefa de la casa nos diga. Oye, qué bonita casa. Gracias. Venía preguntando por el camino. Oigan, ¿dónde es la casa de Beatriz y de Andrés Manuel? Y todo el mundo sabe. ¿En serio? Sí, yo he preguntado. Bueno, ya porque se nos va el tiempo. Búsquenlas, están en YouTube, muy fácil. Very easy. No necesitan pagar Netflix. Elementos muy interesantes en estas 2 entrevistas. Primero, el periodista cercano al político, el periodista que busca al político, el periodista que le da espacio y voz al político, el periodista que quiere que el político diga lo que él quiera decir. ¿Ok? Vemos cómo hay una relación ya muy diferente entre Loret y el presidente actualmente. En ese entonces no era un presidente, era un candidato cualquiera, pero Loret también estaba en un medio de comunicación nacional y eso cambia las cosas. Loret tenía que recibirlo como si fuera su casa. ¿Se nota o no se nota? ¿No? El lenguaje florido, el cotorreo, no hay un ambiente tenso, al contrario, están relajados. Él está, es que usted ya es, le dicen. Él ya le está diciendo a nivel nacional que es el candidato a la presidencia Morena, cuando todavía no lo era el presidente del partido. Y perdón, pero ahí sí Loret se pone de pechito, ya se les olvidó a los dos. Hay que pasarles este video a los 2 güeyes.
Pero si se dan cuenta, parte de lo que estamos analizando es cómo los medios de comunicación mueven el poder, porque ahí se le ponen así, pero después lo pueden atacar, ¿no? Cambian las políticas mediáticas, cambian las visiones. En el segundo video, ¿qué encontraron ustedes o qué vieron de curioso? Es una narrativa muy interesante, este reportaje programado. ¿Más confianza en el presidente? Hay confianza, parece que son brothers de toda la vida, ellos dos, y la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Claro, claro. ¿Sí escucharon lo que dijo? Actuado por llamarlo. Actuado. Parece que hay un guión. No parece, chicas y chicos. Hay un guión previo a ese documental. Obviamente las dos partes tuvieron acceso al guión y le dijeron, va a entrar por acá, se va a sentar acá, va a saludar así, le va a decir de esta forma. Todo está planeado por asesores en comunicación política, por consultores en comunicación política y por gente que le lleva este tema al observador desde hace muchísimos años. Ojo, además de él mismo, que es muy experto en hacer esto. Y también en Alatorre, que se ha prestado, así como Loret, a montar esta especie de teatros. Bueno, hay autores teóricos que hablan de un fenómeno que se llama la espectacularización de la política a través de los medios. Es esto que acabamos de ver. Y también cómo es que los periodistas se convierten, como lo vimos hace un rato, watchdog o lapdog. Este es un fenómeno de lapdog, es decir, perritos falderos. ¿Ok? Ese es el fenómeno. Así busquen la traducción, las dos teorías. Bueno, ya para cerrar vamos al penúltimo tema, que es medios de comunicación en campañas políticas. Me voy a brincar algunas partes porque yo sé que ustedes son expertos, pero quiero hablar de tres cosas rápidas. Es como los medios de propaganda, los medios informativos se identifican durante un proceso electoral. Los primeros se conocen como medios de propaganda partidista. Estos son aquellos que son distribuidos principalmente entre los afiliados al partido. También pueden servir para llegar al público en general. Se pueden publicar o escribir en ellos lo que se quiera, lo que se desee, siempre y cuando no transgredan las prohibiciones relacionadas con actos de difamación o calumnia. Ustedes han visto en campaña que algunos partidos generan sus propios medios, sus panfletos, sus periodiquillos, sus revistas, ¿ok? Y que esos medios los usan para difundir información de los partidos y de los candidatos. Se conocen como medios de propaganda partidistas, primer grupo. Sin embargo, la legislación electoral puede considerar a estos medios como parte de los gastos de campaña, por lo que su funcionamiento podría estar sujeto a las regulaciones que ya dijimos sobre el financiamiento de las campañas. ¿Ok? Los segundos son los medios privados convencionales, que son los que acabamos de ver. En estos, el marco legal de la cobertura de campañas comprende varias cosas. Primero, se tienen que apegar a la distribución de tiempos y espacios. Tienen que ver si está permitida la publicidad política en ellos. Es decir, no cualquier periódico o radio o frecuencia o estación o lo que quieran puede sacar publicidad política. Hay que tener permisos ante el INE. Tienen que tener responsabilidades, por supuesto. No pueden hablar y decir lo que sea. Es decir, no porque mi periódico esté apoyando al candidato de Jalpan va a hablar mal del otro. Hay lineamientos. También existe algo que se llama derecho de réplica. Cualquiera puede tener un derecho de réplica en ese medio. Hay periodos de veda en los que los medios se tienen que callar, porque existe. Hay restricciones para la difusión de las encuestas de opinión. Es decir, yo, Periódico Reforma, tengo un permiso especial donde mi encuestador está reconocido ante el INE para poder publicar encuestas. A lo mejor José Pérez López, que es un vecino de acá atrás, no puede, porque no se dedica a la encuesta, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y también existen políticas que tienen que ver con la difamación, la calumnia y el discurso de odio. Esto también está legislado. No podemos nada más calumniar a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, los convencionales son medios privados como la tele, el radio, los periódicos y algunas webs digitales, que están regulados por las leyes generales, como la legislación electoral, y deben de apegarse a normas y regulaciones vigentes. ¿Ok? Llevamos 2.
Y también existen los medios gubernamentales o públicos. Estos generan mucho debate también durante el tema electoral. Ustedes se acuerdan que en Puebla existía lo que era el SICOM, ahora Sistema Estatal de Noticias, y pertenece al gobierno. Entonces, cuando el gobierno y el partido están entrelazados, estos medios públicos también tienen obligaciones, ¿no? Se tienen que ajustar a las mismas reglas que cualquier otro medio público. No deben de tener filiación política en su cobertura editorial y también tienen obligaciones específicas como brindar información al electorado y que los diversos partidos puedan acceder a ellos. Es decir, también se rigen por las normas del Instituto Nacional Electoral. En cuanto a si los partidos políticos y los candidatos siguen utilizando algunos medios, pues la televisión sigue siendo considerada como el instrumento más importante para realizar una campaña. Esto significa que ustedes, que van a ser algún día consultores o que van a estar trabajando para algún partido, quieren hacer una campaña, todavía tienen que considerar la televisión, ¿no? Los spots televisivos siguen teniendo fuerte impacto en el electorado. Sin embargo, algunas leyes regulan esta parte, ¿no? Principalmente lo que pueden o no comunicar, como ya dijimos, y esta regulación se aplica durante el periodo de campaña. Pero ojo, ¿qué pasa cuando no es periodo de campaña? ¿Se dieron cuenta cómo el candidato al gobierno de la presidencia de México estaba claramente haciendo campaña? Eso es un tema que les toca a ustedes la legislación, ¿no? Yo ahí ya no. Por lo tanto, el papel de los medios también tiene que ver con informar a los ciudadanos sobre los partidos, los programas y los candidatos. Debemos además contribuir a la formación de opiniones informadas. Para eso están los medios, para generar opiniones informadas. Se deben de producir materiales propios, informativos o educativos sobre las elecciones. Debemos difundir información que sea objetiva, bien distribuida acorde a los tiempos de transmisión, y es importante que cada partido candidato cuente con acceso a los medios de comunicación, principalmente a la radio y a la televisión. Vamos a cerrar con el monitoreo del INE del 2018 y los tiempos que se utilizaron en los medios de comunicación por los candidatos a la presidencia. Son algunas estadísticas ya rápidas. Aquí está Andrés Manuel López Obrador, el número de horas y el porcentaje de todo el total. ¿Quiénes son? Ricardo Anaya, Margarita Zavala, José Antonio Meade Curibreña y el Bronco. ¿Sí? ¿Ya se acordaron de ellos? Eso. Estos son los chavos de la Guácara. Bueno, este es el tiempo de monitoreo. Si se dan cuenta, el entonces candidato Andrés Manuel tuvo el máximo de tiempo en medios de comunicación, seguido de Meade. Meade tuvo el 24.98, 25 y él el 26, ¿no? Casi un punto menos. Hay algunos teóricos que intentan relacionar la variable tiempo en medios con la variable victoria. La verdad es que no está demostrado, ¿no? El hecho de que yo haya estado más en medios de comunicación no significa que me permita a mí ganar una elección. Pero ojo, sí puede ser un factor condicionante, ¿no? Es algo que ustedes deben de estudiar. Les enseño rápidamente. Aquí está la distribución del tiempo, aquí están los porcentajes, aquí están las horas. Y por ejemplo, las piezas en dos medios, en radio, esto es radio y esto es televisión. A lo mejor no alcanzan a ver, yo ya tampoco. Pero, por ejemplo, radio tuvo el 74% de los tiempos, contra tele que tuvo el 25%. Se transmitieron 101.723 piezas de radio contra 34.500 de televisión. El radio y el espoteo sigue siendo lo que más nos avientan en campaña, lo que más escuchamos.
Ojo, eso no significa que sea lo que más permea. Se nos quedan más todavía los spots televisivos que los de radio, pero hay una clara diferencia, ¿no? Aquí también podemos ver el tiempo total fue de 80% de radio y 19% de la televisión. Vamos a seguir, por ejemplo, Andrés Manuel y a mí, que eran los punteros. Aquí están las fechas. Podemos ver abril del 18 hasta junio, cómo es que la información de sus piezas fue. Y si se dan cuenta, Andrés Manuel todo el tiempo estuvo encabezando el número de piezas. Solamente aquí hubo un pequeño bajón, pero todo el tiempo estuvo arriba. Todo el tiempo estuvo arriba. Y aquí también hubo un punto máximo de piezas de transmisión. En esta gráfica observamos lo mismo, la misma tendencia. Todo el tiempo Andrés Manuel estuvo arriba. Viene por fechas. El número de piezas, por ejemplo, en este periodo 6.478, 5.024, y él sigue arriba, 1.454, 37 horas, y él sigue arriba. En conclusión, todo el tiempo estuvo punteando el número de piezas políticas que se transmitieron en los medios de comunicación en México. Bueno, ahora sí ya chicos, por fin, ya, conclusiones. Háblale a los de atrás que ya aguantaron estoicos con esa luz apagada. Bueno, habitualmente los medios imponen sus formatos y agendas a los políticos. Ese es el primer punto que quiero reflexionar con ustedes. Pareciera que es al revés. Dos teorías. Una que dice que los políticos le imponen su agenda a los medios, y otra que dice no, los medios le dicen a los políticos cuándo hablar, de qué hablar, etcétera, etcétera. Ante la necesidad de difusión, la esencia del debate político se ha sometido a una lógica mediática. Por tanto, los mensajes políticos se reducen a frases que muchas veces están descontextualizadas y a imágenes que sirven para simplificar ideas, debates y propuestas. El contenido también está determinado por los intereses de los medios. Es decir, no le va a dar la misma cobertura Televisa a un candidato que le interesa que gane la presidencia a uno que no le interesa que gane la presidencia. Dice González, los medios son ahora instituciones políticas, fuerza independiente de los partidos y del gobierno, libres del escrutinio público, puesto que no están obligados a rendir cuentas. Hoy los medios comerciales son el vehículo del entretenimiento en vez de la información, y la tendencia apunta a lo que les decía yo, es la trivialización de la política. Los medios se consolidan como el principal canal de la política, tanto en el proceso, no solamente dan información, sino que también se convierten en actores de su propio proceso político. Es decir, los medios de comunicación también hacen política. Para cerrar las preguntas que yo he hecho al principio, la verdad es que entre periodistas y políticos hay una relación de amor y odio todo el tiempo. Aquí, así como ustedes con sus frees y con sus crush. Amor y odio, todo el tiempo. Ambos se usan y abusan para lograr sus fines. Medios ofrecen audiencia y los políticos lo que ofrecen, ¿qué es, chicos? Información. A pesar de este rollo, la relación entre ellos no siempre es amistosa. Por lo tanto, nada garantiza una cobertura favorable, especialmente cuando hay intereses comerciales de por medio, ¿no? Eso tenganlo muy claro. El día que consulten, el día que lleven a políticos, esto es cierto, nada va a garantizar su cobertura. He escuchado a muchos asesores decir, es que ya le pagué el convenio, es que ya le di y me dio una mala nota el otro día. Sí, el medio de comunicación al final de cuentas es libre y puede hacerlo. No le pago para que me peguen, decía un presidente. Bueno, les leo esto rápido, estamos acá. Actualmente, ¿qué es lo que pasa en las campañas? Lo que se destaca en las campañas son principalmente las imágenes por encima de las ideas, y la capacidad del candidato para comunicar frases ha quedado reducida a 20 segundos de spot. Esto sacrifica los contenidos
de lo que se conoce como la oferta política. Como consecuencia observamos un empobrecimiento del discurso político y también del contenido de los mensajes. Lo que los ciudadanos registran actualmente en los discursos políticos es lo que los medios difunden y lo que con frecuencia tiene poco que ver con el contenido mismo del discurso del político, pero más con la última pregunta que el reportero le hace al final de un evento. Bueno, pues ya por mi parte eso es todo. Les agradezco. Bueno, pues le agradecemos mucho al maestro Gerardo Moctezuma Castillo que nos haya compartido en esta mañana esta parte tan importante. Ahora entienden por qué le apasiona tanto la comunicación política. La verdad. Vamos por el tiempo, solamente tenemos para 2 preguntas. Entonces, no sé qué tienen más. ¿Hay muchas? Bueno, sí. Ahí viene ya el examen para mí. Vamos a contestar a ver algunas. ¿Por dónde podemos les empezar? pido entonces que las preguntas sean muy concretas y que para la respuesta que sea lo más ágil para que podamos tener 3 preguntas. Mi pregunta va acerca ¿Cómo te de... llamas? Eduardo, mucho gusto. Mucho gusto, Lalo. Mi pregunta va más acerca de los problemas y las consecuencias de la ¿Capacitación? de la... A ver. Perdón. Con calma. ¿Cuáles son las consecuencias de la capitalización de la atención en los medios de comunicación y cómo estas han afectado la polarización de una sociedad bajo su perspectiva? Ok, entonces estamos hablando de la capitalización de los medios de comunicación, es decir, cómo es que el sector empresarial le mete dinero a los medios de comunicación, cómo es que los dueños llevan sus medios de comunicación con intereses netamente económicos dentro de un modelo neoliberal en el que lo que nos interesa es más ganar que dar, obviamente, ustedes lo saben, y concretamente qué es lo que sucede en ese tema, ¿no? Bueno, los medios de comunicación siguen una dinámica publicitaria. Son empresas que buscan ganar dinero. Eso está clarísimo. Ningún medio de comunicación quiere perder dinero, ¿no? Si ustedes tienen un puesto que vende algo, un negocio, lo que quieren es ganar dinero, no perder. Pasa lo mismo en los medios, pero a nivel macro. Entonces, los medios de comunicación atienden sus necesidades publicitarias tanto en el sector privado como en el sector gubernamental. Es decir, reciben dinero de la pauta de marcas y productos, ¿ok? Autos, no lo sé, relojes, cuestiones de moda, etcétera, todo eso que vemos ahí en la publicidad. Y por otro lado está la esfera de la publicidad gubernamental. Los gobiernos tienen algunas políticas de pauta dentro de los medios de comunicación. Les pautan sus campañas en radio, en tele, pero ya hay una ley de comunicación social, así busquen la ley de comunicación social, que regula y especifica cuando una pauta publicitaria lo es y cuando no. Por ejemplo, cuando un funcionario está en tiempos que cumplen un año, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé cuál es su informe exactamente, que es su informe anual. Tienen 7 días antes y 7 días después para subir publicidad y esto no se considera pauta publicitaria, ¿no? Como que se les perdona. Por eso todo el mundo sale en ese momento. Pero bueno, retomando la pregunta y ya echando rollo, porque ya me voy a hacer rollo, los medios de comunicación siempre van a estar condicionados a cuestiones económicas, número 1. Número 2, van a atender lo que ellos consideran les sirva más. Es decir, yo soy un medio de comunicación con una línea editorial de derecha, pues me voy a las derechas, o me voy a las izquierdas, o me voy a los centros, pero muchas veces, igual que los políticos chapulines, brincan, ¿no? Hay medios de comunicación chapulines. Hoy en día están apoyando este color y mañana están apoyando a otro. Y el hecho de que yo no pague por un medio de comunicación no significa que va a ser mala información. Algunas sociedades un poco más avanzadas en el consumo informativo han optado por pagar su información porque esto les garantiza un acceso más rápido
información más directa, lo que ellos buscan. Es decir, no tengo que andar buscando en 20 periódicos, sino que ya entro directo a la página de economía de tal medio de comunicación, y ahí bajo rápidamente los índices de hoy, veo dónde está el Dow Jones, etcétera, y listo, ¿no? Y entonces ya lo busco en otros que sé que a lo mejor tengan algo mal. ¿Qué pasa con nosotros? Es un largo proceso cultural consumir información. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Le ponemos una nota un rato y le quitamos, medio leemos una página digital y la quitamos. Por desgracia, ya vieron las tendencias, es informarnos en Facebook. Otro de los fenómenos que yo observo siempre es el tema de las fake news. Hay mucha desinformación. Estamos viviendo en épocas de la posverdad, donde todo lo que yo digo puede ser cierto porque lo digo. Es decir, yo tengo otros datos, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, ¿ok? Esa es la posverdad vista desde esa tribuna. Entonces, cuando nosotros aprendamos a consumir lo que queremos, no siempre le vamos a necesitar pagar, pero sí te puedo decir es que si por ejemplo a ti te gustan mucho los reportajes especializados en cultura y viajes en Europa, vas a tener que pagar el país, porque ahí escriben los mejores, ¿no? O vas a tener que pagar algún medio de comunicación de los que te gustan. Déjenme ver si les puedo poner rápido algo. Entonces, pues sí es importante, sí es importante pagar a veces, pero tampoco lo es toda la información, ¿ok? Bueno, hacemos otra, lo que no se puede abrir. Perdón, ahí está la moderadora, discúlpenme. Adelante, te escucho. No soy multitask, pero sí puedo prender la compu y escucharlos. Buenos días, mi nombre es Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, yo quiero enfocarme un poco más sobre el tema de los medios de comunicación locales, ya que actualmente hay medios de comunicación que realmente no están regulados, que solamente ocupan una página de Facebook para difundir información. Entonces, algunos medios de comunicación locales reciben, por ejemplo, ingresos de partidos políticos, y más sin en cambio no existe una regulación o donde tengan que declarar sobre sus ingresos. Entonces, tal vez mi pregunta es esa, en un futuro puede haber como que, no sé, algún tipo de auditoría o algo así para que, más que nada, inhabilitar esos medios de comunicación que solamente buscan un beneficio económico para obtener algo a cambio. Claro. Muy bien, también buena pregunta. Te la respondo en dos sentidos. La auditoría la tenemos nosotros, los ciudadanos, la opinión pública. Nosotros decidimos qué fuerza darle a un medio de comunicación y qué fuerza no darle. En otra ocasión, espero que me invite Laura, tengo una ponencia sobre influencers y les puedo demostrar qué pasa ahí y cómo se relaciona ese fenómeno con la política. Entonces, dice mi esposa que ya no viene. No, la de fake news. Ah, la de fake news, no, esa es otra. Bueno, entonces, sí tenemos que buscar las formas legales de que se les revisen las cuentas de ingresos a los medios de comunicación. No es ajeno a ustedes que el director general del periódico Cambio está ahorita enfrentando un proceso legal, está en la cárcel. ¿Por qué? Porque utilizaba el medio de comunicación para lavar dinero y porque el medio de comunicación a final de cuentas siempre fue afín a ciertos temas políticos y de repente no, hubo traiciones y entonces la venganza es meterlo a la cárcel, ¿no? Además de que el dueño del periódico es un político nacional importante que quiere ser candidato a gobierno en Puebla. Entonces así lo golpearon, le callaron el periódico, ¡pum! Y entró la auditoría superior a revisarle las cuentas, a revisarle las facturas, a revisarle todo. Pero qué triste que esto suceda por cuestiones políticas y que no suceda cada año o cada 2 años o cada 3 años y digan vamos a revisarle a Televisa las cuentas, vamos a revisarle a Azteca las cuentas que están facturando, etc. Ojo, hay una libertad de expresión y también ellos se sustentan en esta, ¿no? Dice, nosotros podemos informar abiertamente y generar convenios como cualquier empresa abiertamente. Tú no le revisas a la Bocho a lo mejor las cuentas, ¿no? Entonces los medios de comunicación como empresas son libres. Sin embargo, si te respondo, sí debería de haber observación. Sí creo. Gracias. Ahí la moderadora. A ver, les voy a enseñar algo rápido. Miren,
Federico Arreola, que escribe en Milenio, que está muy enfocado en la derecha, tiene un pequeño ranking de periodistas, porque él escribió una columna con un ranking. Lo más curioso es que para nosotros en México los periodistas más importantes son los que están en la tele, y los que realmente hacen periodismo ni los conocemos. Por ejemplo, él le fue poniendo los nombres y fue diciendo qué tipo de columnista para él son. Y por ejemplo, pone en primer lugar a John Ackerman de Proceso y La Jornada y lo denomina un columnista fanático. Es decir, es fanático en lo que escribe. ¿Alguno de ustedes ha leído a Ackerman? Está Marta Lamas de Proceso y él la denomina una columnista seria. Está Garfias de Excelsior y él lo denomina un columnista informado en tercer lugar. Julio Hernández de La Jornada, columnista atrevido. O sea, que tiene, ¿no? ¿Con qué? Mario Beteta del Universal, columnista atrevido. Fabricio Mejía del Proceso, columnista difícil de leer. Hay columnistas que son complicados, ¿no? Ni ellos entienden a veces. Sergio Sarmiento de Reforma, columnista analítico. Sarmiento es muy analítico, ¿no? Iriar del Financiero, buen columnista, pero o sea, para él le falta algo, ¿no? Y así hace un recuento de varios periodistas del país. Sin embargo, por ahí hay unas listas de los 3 periodistas más influyentes de México, y está este señor. ¿Por qué lo consideran uno de los más influyentes? No por su programa, no por lo que escribe, etcétera, sino por el 9.3 M de seguidores que tiene, ¿no? Y cuando tienes a 9 millones de mexicanos siguiendo tu cuenta diariamente, significa que lo que escribes influye. Después de él también está Aristegui y otros periodistas. Bueno, y perdón que ya salí con otro dato. Sí, Creo que ya nos van a correr. Bueno, les pido una disculpa a los que, a María José, a Dalila, que no pudimos, y a algunos más hacer su pregunta, son por los tiempos. Pero bueno, agradezco muchísimo al maestro Gerardo Moctezuma Castillo, que esta mañana pues, compartió todo su conocimiento y su experiencia, y pues voy a entregar la constancia. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del Complejo Regional Sur, otorga la presente constancia al maestro Gerardo Moctezuma Castillo por haber estado en nuestro segundo Congreso Internacional con la conferencia La importancia de los medios de comunicación en procesos electorales y campañas electorales. Firma la doctora Mariana Vaquero Martínez, quien es nuestra directora del Complejo Regional Sur. Muchísimas gracias. Y también nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, envía este libro, este reconocimiento. Gracias a nuestra rectora, que está haciendo mucho por la universidad. Pues les pido nuevamente un aplauso. Se comprometió para venir en otra ocasión. Así que muchísimas gracias y no saben, por favor, continuamos con nuestra siguiente conferencia. Gracias a todos.